de la importancia, de la necesidad que no podemos estar con esa actitud, a la cual vamos a hablar el tema de hoy, para que podamos dejar establecido lo que el Padre tiene, y Dios está llamando a un pueblo a que en este último tiempo podamos estar sensibles a la voz de Dios, sensibles a lo que el Padre tiene, y por eso te pedimos hoy que puedas hacer un devocional con nosotros y puedes acompañarnos tomando nota, teniendo la Biblia inclusive, para que vos puedas ver con tus ojos mismos lo que está establecido, porque el Espíritu Santo, dice la palabra, que Él nos saca las escamas. Aquello que está velado a nuestras capacidades de entendimiento, el Señor, con un amor y una infinita misericordia, nos abre las Escrituras. ¿Te acuerdas? Los hermanos de Maú decían, ¿no viste cuando nos abría las Escrituras y ardía su corazón? Entonces, cuando la palabra se empieza a abrir, empiezas a tomar una temperatura en tu espíritu, al cual empieza y comienza a establecer cosas importantes. Entonces, amados de Dios, hoy es un tiempo nuevo y vamos a ver cómo Dios permite, para poder comenzar. Vamos a hablar del tema de hoy. El tema de hoy vamos a hablar doble pensamiento, doble ánimo, doble pensamiento. Así que ya vamos a ver el tema directamente. Vamos a hablar sobre doble pensamiento. Y yo quiero que vayas al libro de Santiago 1:7. Vamos conmigo. Capítulo 1 de Santiago, versículo 6. Dice así: pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, y que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Muy bien. Entonces, aquí vamos a centrarnos en este versículos, pues, porque, mira, dice, pero pida con fe, no dudando. Tú sabes que la duda abres una puerta, por más pequeña que sea, abres una puerta a la incredulidad. Y cuando entra la incredulidad, entra a caminar por lugares tenebrosos. ¿Sabes por qué le digo yo tenebrosos? Porque estás expuesto a desobedecer por falta de no haber tenido certidumbre de fe, convicción, la certeza que se necesita tener en cuanto la fe misma. Entonces empezamos a tener un conflicto en nuestro interior, a la cual esa poca fe, cuando pedimos, y vamos a decir, es como que se extiende más lejos la posibilidad que se cumpla. Entonces, yo tengo que acortar los tiempos que Dios tiene para poderte conceder peticiones del corazón que están en la voluntad del Padre, y el doble pensamiento, el doble ánimo, hace fluctuar en circunstancias de riesgo. Entonces, esto es importante que lo veamos, iglesia, porque radica en nuestra mente, radica en nuestros pensamientos, radica cómo está nuestra alma cada día direccionada a la potencia de la luz de Dios a través del Espíritu Santo. Significa muchas áreas a las cuales pueden estar siendo afectadas, pero todavía no tienen el control, el mando, el timón dentro de nuestras vidas, la directiva del Espíritu del hombre nacido de nuevo, que está unido al Espíritu Santo divino de Dios. Empezamos a ver un sinnúmero de elementos a los cuales el alma comienza a tomar un espacio, y un espacio peligroso, porque el hombre, al no estar fortalecido, el espíritu nacido de nuevo del hombre, fortalecido en el conocimiento, en la intimidad, en
tener la apertura de su espíritu enseñable para que el Espíritu Santo sea el que esté determinando, vamos a decir, sustentando, conteniendo, direccionando y aún posicionando con todas las dimensiones del Espíritu. Eso hace que si un hombre, que el Espíritu nació de nuevo, no está en esa atmósfera que tiene el Espíritu Santo, las atmósferas del alma entran en situaciones de riesgo. ¿Sabes por qué? Las situaciones de riesgo son aquellas áreas sin resolver a las cuales quieren tener autoridad en el alma para dirigir la vida del hombre. Y es totalmente antagónico, opuesto a lo que Dios tiene como plan y diseño perfecto para el hombre y la mujer en toda la tierra. Entonces, cuando mi dependencia en Dios viene nada menos del Espíritu Santo, sí o sí la vida de mi espíritu, si nació de nuevo, yo esto reitero, si nació de nuevo, porque tienes que examinar si realmente tu espíritu nació de nuevo. No vaya a ser que amaste a Dios, que acercaste a Dios, te quebrantaste emocionalmente ante Dios, pero tu nacimiento de tu espíritu no nació de nuevo. Entonces el alma va a costarle muchísimo que se sujete al señorío de Cristo. Si el espíritu no nació de nuevo del hombre, en ese arrepentimiento sincero de acercarse a Dios, empezamos que son los mayores elementos de nuestra fluctuación en cuanto desvariar. Desvariar es parte también de no tener las convicciones para tomar decisiones correctas. Entonces, claudicar tiene una misma semejanza. El claudicar nos baja una atmósfera a la cual es antagónica porque, ¿sabe qué? Nos hace brincar, dice. El original, brincar, es de un lado a otro. Entonces está vamos a dar una tipología del brinco, vamos a decir, de las ciervas, saltaban de un lado a otro. Entonces, claudicar es saltar por encima y vacilar. El vacilar, tú sabes que no es un término que si bien lo usamos nosotros, pero vacilar es que todavía no está hablando con doblez, no está hablando con convicción y un ordenamiento correcto. Entonces, saltar, brincar, es claudicar, vacilar. Entonces empezamos a ver, y en algunas traducciones dice que cojea. Cojea quiere decir que si tenemos dos pies para caminar directamente, el pie que está dañado, afectado, impide que camines direccionalmente correctamente. Entonces empezamos a ver que tener doble ánimo, que tener doble pensamiento, que ser inconstante en los caminos, que hace esa inconstancia, al no tener fundamentos sólidos, nos hace inconstantes. Entonces, nuestros momentos de circunstancias difíciles, de opresión, de presión, por cuanto no ponemos en nuestras capacidades a la dependencia de Dios, empezamos a tener una circunstancia de riesgo, de peligro, porque el peligro, acuérdate que en el original significa que te consumen las fuerzas. Entonces, en esos tiempos peligrosos de estar inconstante, claudicando tus pensamientos, afecta a tu espíritu algo peligroso, que empieza a consumirte las fuerzas. Entonces se hace más difícil poder tener una decisión correcta, nos hace más difícil poder avanzar en el establecimiento a lo cual Dios había determinado para tu vida, pero la falta de la comunión, la falta de todas esas capacidades por estar bajo presión, porque estar claudicando, por cuanto no está el verdadero fundamento de la vida espiritual y el alma no está contenida por la vida del espíritu del hombre habiendo nacido de nuevo, empezamos a tener una vida de tropiezos. Empezamos a tener una vida a la cual nos afecta gravemente, porque aquellos hombres y mujeres que son cabeza de familia, no solo tienen la responsabilidad en cuanto para ellos mismos, para ser fructíferos. Imagínate
cuando hay hijos, entonces la responsabilidad es mayor. Sería una inconsciencia nuestra no depender de la vida total del Espíritu Santo y de rever mi vida espiritual si mi espíritu ha nacido de nuevo, para que realmente mi generación, mi familia, todo lo que está en mi contexto alrededor mío, que muchos hombres y mujeres capaz vienen para pedirte un consejo, porque ves que tú eres un hombre que vas, que te congregas, que tienes una vida espiritual y están esperando de ti un consejo, pero al no tener nada menos, ni siquiera una respuesta a veces para los propios, a veces creemos que es más fácil darle un consejo a un extraño. ¿Y sabe qué? Tenemos mayor y doblemente responsabilidad, porque si lo que hablamos no está fundamentado y direccionado y dirigido por el Espíritu Santo, podemos ser piedras de tropiezo, y nosotros tenemos que ser luz. Entonces, tenemos mayor responsabilidad como pueblo de Dios, como hombres de Dios, al cual Dios nos ha dado el privilegio de proceder al arrepentimiento un día y nos ha abierto una puerta dimensional de capacidades de la eternidad de Dios. Entonces yo tengo que ir a la fuente divina. Yo no puedo estar viviendo claudicando, inconstante, con doble ánimo, aunque le digo, muchos, por eso es que es importante a qué profesionales ocurre un hombre de Dios, una mujer de Dios, un cristiano, en circunstancias que cuando las generaciones están siendo afectadas en sus conductas de comportamiento y creemos que llevarlo a un psicólogo o llevarlo a un psiquiatra tenemos respuestas. Es ahí donde abrimos una puerta mayor de riesgo, porque le digo en el nombre de Jesucristo, el profesional no conoce lo espiritual. Y lo espiritual se ordena espiritualmente. Entonces, tú tienes la fuente divina, tú tienes un pastor, una pastora, tú tienes un ministro a la cual puedes depender para llevar la dirección correcta. Entonces, tenemos que buscar esa fuente a la cual Dios quiere, a la cual Dios desea y anhela que puedas venir, dice. Aquel corazón contrito, aquel corazón que por las diversas circunstancias la opresión lo está humillando, lo está poniéndolo en una atmósfera de adversidad, dice: yo no lo rechazo, yo no lo echo fuera, dice la palabra, como diciendo: ven si estás cargado, si estás con algunos problemas o inseguridades o temores, ven a la casa de Dios, que va a haber un hombre lleno del Espíritu Santo, al cual va a tener una respuesta del cielo, al cual va a activar en tu espíritu lo que tal vez también ya lo sabes. Entonces, hay cosas que si ya las sabes, tienes que ser esforzada y valiente. Tienes que ser esforzado y valiente, porque hay cosas que el Espíritu Santo, por la gracia divina y la misericordia y la bondad y el favor divino de Dios, ha ido golpeando a tus centros de creencia, en tus pensamientos, que te está llamando a una mayor intimidad, te está llamando a un mayor nivel de presencia, te está llamando a un nivel de posicionamiento dentro del reino para que puedas establecer cosas que Dios te ha confiado. Entonces, estamos viendo que ese tipo de claudicación, y se acuerda que le dije que era parte en algunas como traducciones, versiones, dice que cojea, ¿vio? Que entonces la parte en cuanto cojea puede caer. Una persona que no puede caminar bien puede tropezar y caer con mayor facilidad. No está hablando, eso lo está mostrando figurativamente, lo está mostrando en una dimensión, para que nuestras capacidades, cuando estamos claudicando, cuando somos inconstantes, cuando estamos doble ánimo, es como si nos falta una pierna. ¿Por qué? Porque podemos correr el riesgo de caer y tropezar, por cuanto la adversidad que viene por delante nos impide ver con claridad y nos impide ir a la fuente que realmente es la única que necesitamos, y empezamos a ver cosas tremendas. Sabes que yo te voy a compartir en la versión BLS la mismo versículo
que leímos en Santiago 1.6 y 1.7. La versión BLS, capaz no la tengas, o si la tienes, gloria a Dios, pero es una Biblia de lenguaje sencillo. Así que con esa intención mía es de que tú también, a través de ese lenguaje sencillo, capaz se te amplía las capacidades de entendimiento y todavía pueda quedar mejor establecido este conocimiento para que tú la abraces, la puedas estar exponiéndote a ella, pero para el cambio. No exponiéndote para rechazarlo, sino para abrazarlo y que pueda estar establecido en tu vida espiritual. Entonces, Santiago 1.6 dice, eso sí, debe pedirse con la seguridad de que Dios se lo dará. Acuérdase, aquel que pidan no dudando, que no dude. Acá dice, eso sí, debe pedirse con la seguridad de que Dios se lo dará. Porque los que dudan son como las olas del mar, que el viento lleva de un lado a otro. Y aquí hay algo tremendo, el versículo 7. La gente que no es confiable ni capaz de tomar buenas decisiones, no recibirá nada de parte del Señor. ¿Escuchó? Entonces, acá me preocupa este versículo, porque vio lo que dice, cuando una persona tiene doble ánimo, es inconstante, tiene tendencia a claudicar por doble pensamiento, pasa a ser una persona no confiable, pasa a ser una persona incapaz de tomar buenas decisiones y no piense recibir cosa alguna de parte de Dios cuando tenemos esas características de funcionamiento dentro del cuerpo de Cristo. ¿Se da cuenta, amados? Hay algo que es terrible. Sabe que el Señor me mostraba ya hace un tiempo atrás en un versículo que se lo voy a decir porque no lo tenía pensado, pero ahora el Espíritu Santo me lo trae, y decía así un versículo, mira, en el mismo Santiago está, alabado sea Dios, en el mismo Santiago estás, mira lo que dice, a ver, en esta versión ya se me complica para ver lo que el Espíritu Santo. Entonces, en el libro de Santiago hay un versículo que dice, la verdadera religión es aquello que vamos a cuidar a los huérfanos y las viudas, ¿se acuerda? Mira, acá está. Si alguno se cree religioso, a ver, acá está. Sí, versículo 27. La religión pura y sin mácula delante de Dios, de Dios el Padre, es esta: visitar a los huérfanos, las viudas en sus tribulaciones, guardarse sin mancha del mundo. Escuche, cuando no quiero detenerme en toda la parte del versículo, quiero detenerme, guardarse sin mancha. ¿Sabes qué significa en el original guardarse sin mancha? Ser un hombre sin doblez. Entonces, mira lo que viene, guardarse sin mancha del mundo. Entonces, en el mundo estamos expuestos a estar manejando con esa doble pensamiento, esa inconstancia en el doble ánimo, en esa claudicación de brincar de un pensamiento y brincar para otro, y cambiar nada menos, no dejando establecido ningún fundamento dentro que me pueda hacer como plataforma para caminar con direccionamiento y convicción a mi destino profético. Entonces empezamos a ver que lo que está diciendo aquí el apóstol Santiago parecía tan sencilla. La religión pura y sin mácula está comprendiendo, es guardarse también, es cuidar a los huérfanos, las viudas, pero guardarse sin mancha. Entonces, nosotros cuando claudicamos, amados, escúchame atentamente, cuando claudicamos nosotros estamos corriendo, cuando tenemos dobles pensamientos, estamos corriendo el riesgo de no ser confiable. Vio lo que decía en Santiago 1.7, versión lenguaje sencillo: la gente no es confiable ni capaz de tomar buenas decisiones cuando tiene nada menos doble ánimo, doble pensamiento, es inconstante en sus caminos, dice la palabra. Así que, amada iglesia, es algo que puede estar afectando tal vez el conocimiento o te esté
escaneando el Espíritu Santo en tu pensamiento, en tu corazón, en tu espíritu, y si hay algo que te está trayendo a luz, parte del conocimiento que necesitas para que puedas operar y direccionar y alinearte dentro del ordenamiento que el Padre está pidiendo a través de la Escritura, dale gracias a Dios. Dale gracias a Dios, pero no demores en hacer los pasos correctos. No demores en ponerte dispuesto a poderte exponer ante la mayor potencia de luz. No te alejes de Dios. Acércate más. Mira que aquellos que se alejan es que prefieren, conociendo a la luz, prefieren la tiniebla. Entonces yo tengo que acercarme a la luz porque yo prefiero la luz y la potencia. Aunque se me vean las patas de gallos, aunque se me vean todos mis defectos, yo cuanto mayor estoy expuesto a la potencia de la luz de Dios, es cuando yo mayor vida voy a obtener, porque Dios lo que va a hacer, no te va a maquillar, sino que te la va a quitar, te va a hermosear el rostro. Yo le digo esto por las mujeres porque dije pata de gallo, a veces los hombres no son medio cobardones para decir, tengo pata de avestruz. Alabado sea Dios. Escúcheme. Para sacarlo un poquito de la atmósfera, no se sienta presionado, porque el Espíritu Santo hoy quiere que podamos establecer cosas importantes dentro de lo que el Espíritu Santo quiere. Entonces empezamos a ver que la gente termina siendo no confiable. Entonces, confiable, ¿qué es, pastor, un hombre confiable? Bueno, un hombre confiable, mira qué bien, ¿eh? Vamos a ir a Primera de Reyes. Primera de Reyes. Yo te iba a compartir algo de Primera de Reyes, capítulo 18, pero quiero ver dónde está la enseñanza para decir, está en el capítulo 19, para mostrarte lo confiable. Porque después vamos a hablar de Elías nuevamente, pero te voy a buscar algo que el Espíritu Santo quiere decirte en cuanto a ser confiable. ¿Estás comprendiendo? ¿Usted se acuerda qué es lo que pasó? Vamos a hacer como el pueblo de Israel. Leemos la Biblia de atrás para adelante. Le voy a leer primero esto, sobre el tema de lo que aconteció. ¿Se acuerda que dijo Elías en el 18, Primera de Reyes? Vamos a ir ordenadamente, versículo 21. Muy bien. Dice así. Versículo 20 decía, entonces Acab convocó a los hijos de Israel y los reunió a los profetas en el monte de Carmelo. Y el capítulo, Primera de Reyes 18, 21 dice, y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. ¿Escuchó? El pueblo no respondió palabra. Es más grave todavía. ¿Está comprendiendo? Cuando el pueblo está en doble pensamiento, no tiene una convicción ni certeza en el momento para tomar decisiones correctas. Mire qué gravemente ese acontecimiento, porque después el pueblo de Dios, al ver la manifestación del fuego del cielo, ahí recién creyeron. Entonces, estamos corriendo un grave peligro, Iglesia de Jesucristo, porque si estamos claudicando, estamos expuestos a no tomar una decisión correcta, porque no la tenemos. Tenemos que ver algo de mano de parte de Dios para que decimos, por acá debe ser el camino. Y yo le digo en el nombre de Jesús, hay cosas que no se nos han abierto nuestras capacidades de entendimiento y Dios no va a operar de esa forma a aquellos que están en un llamado especial. Capaz en alguna persona nueva, capaz le ponga hasta un reflector delante para que vea el precipicio que está por delante, que antes de tomar una decisión pueda recurrir en una ayuda. Pero cuando hay hombres y mujeres que ya
están funcionando dentro del cuerpo de Cristo y aún hay responsabilidades en cuanto a liderazgo, yo no puedo estar exponiéndome a que Dios haga algo y manifieste, porque Dios quiere que nosotros nos movamos y llamando las cosas que no son como si fuesen, y teniendo una convicción de aquello que no se ve, ir hacia aquello como viendo al invisible. Entonces, ¿por qué? Porque esa es la dimensión en cuanto a los niveles que Dios quiere llevarte. Si no has alcanzado hasta ahí, tienes que volver al precipicio para que se te ilumine y después tomar un consejo y dirección correcto. Entonces estamos haciendo una vida fluctuante como estuvo en el comienzo el apóstol Pedro. El apóstol Pedro estaba con el cielo, con el Padre, diciendo: Jesús, eso no te lo ha revelado carne ni sangre, Pedro. Eso te lo reveló mi Padre que está en los cielos. Pero caminó unas horas con Jesús y reconvenía con Jesús, diciéndole: no te acontezca tal cosa. Y Jesús le dijo: estás poniendo las cosas, los ojos tuyos en las cosas de los hombres y no en las de Dios. Y le dijo algo que es triste, le dijo: apartate de mí, Satanás. Entonces empezamos que no podemos estar, pueblo de Dios, teniendo los fundamentos, tenemos nada menos todo el consejo escritural de la palabra, tenemos todos los estatutos y preceptos para vivir en una vida de excelencia, de plenitud. ¿Por qué no nos apropiamos de todo lo que ya está establecido para poder caminar con convicción y certeza, no siendo hombres fluctuantes que en el momento de la promoción, en el momento de la dimensión de extensión de mayor nivel, estés no sabiendo tomar la decisión correcta, con incertidumbres y temores y miedos a los cuales te llevarán a la desobediencia? Entonces, es importante. Por eso que acá Elías dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis? ¿Se acuerda que decía claudicar? Claudicar aquel que brincaba. Él decía: bueno, ahora me voy con los Baales y después me voy con Jehová. Ahora me voy. Entonces estaban brincando, estaban cambiando sus posiciones de pensamiento, a la cual estaban afectando muchísimo al pueblo de Israel. Tú tienes que acordarte, Abdías fue un hombre maravilloso, que si bien estaba sirviendo al rey Acab, pero él dice que tuvo cuidado de guardar los profetas, porque estaban siendo asesinados los profetas de Dios, los profetas de Jehová, y dice que Abdías, este hombre maravilloso, les daba agua y alimento, pero dice que los escondía en cueva de 50 en 50. Qué curioso, ¿no? Entonces, habían 50 con unas convicciones y habían otros 50 con otras convicciones. Entonces, acá hay algo de revelación. El pueblo ya tenía dividido el pensamiento. Entonces, acá entramos a una atmósfera a la cual vamos a estar constantemente yendo y viniendo dentro de la Escritura. ¿Y sabes quién es el rey de división? Mire quién es. Yo quiero que vayas al libro de Jueces, Jueces capítulo 1. Mira lo que dice. ¿Sabes que Adonibesec significa rey de las divisiones? ¿Está conmigo? Rey de las divisiones significa Adonibesec. Y vamos a leer desde el versículo 1, para que usted tenga ahí el contexto. Yo quiero que usted pueda abrir su capacidad de entendimiento. Estamos hablando doble pensamiento, que no claudicaréis, personas inconstantes, de doble ánimo, personas a las cuales todavía está afectando gravemente las áreas emocionales, las áreas del raciocinio, que no depende de la capacidad del Espíritu Santo y depende de sus propias capacidades, y lo entra en una atmósfera antagónica a la de Dios, porque empezamos a regirnos a través de nosotros mismos. Entonces son personas a las cuales en áreas están divididas sus capacidades de entendimiento. Y acá lo vemos. Mire lo que dice. Aconteció después de la muerte de Josué, que los hijos de Israel consultaron a Jehová, diciendo: ¿quién de nosotros subirá primero a pelear contra los cananeos? Y Jehová respondió a Judá: subirá he aquí, que yo he entregado la tierra de sus manos. Judá subirá. ¿Está escuchando? Judá.
Y Judá dijo a Simeón su hermano, sube conmigo al territorio que se me ha adjudicado y peleemos contra el cananeo. Y yo también iré contigo al tuyo. Y Simeón fue con él. Yo le estoy dando este parámetro para ver quién ellos se iban a enfrentar y quién eran los cananeos. Y entonces y subió Judá y Jehová entregó en sus manos al cananeo y al fereceo. E hirieron de ellos en Besec. Besec era una ciudad, a 10,000 hombres. Y hallaron a Adón y Besec en Besec, pelearon contra él y derrotaron al cananeo y al fereceo. Mas Adoni-Besec huyó. Acuérdese que el rey Adoni-Besec significa rey de las divisiones. Huyó y le siguieron y le prendieron, escúcheme, y le siguieron, lo prendieron y lo cortaron los pulgares de las manos y de los pies. Entonces dijo Adoni-Besec, 70 reyes cortados los pulgares de sus manos y de sus pies, recogían las migajas debajo de mi mesa, como yo hice, así me ha pagado Dios, y le llevaron a Jerusalén donde murió. Bueno, ahora vamos a ver algo profundísimo. Yo quiero que no te distraiga, porque este versículo normalmente mucha gente no lo ha compartido, pero yo quiero que ahora tú te dispongas, rey de las divisiones, Adoni-Besec. Entonces dice que le cortaron el dedo de su mano pulgar, escuche, y la de los pies. ¿Sabe qué tenía eso en la época de guerra? En la época del libro de los jueces, era que un hombre no iba a poder empuñar nunca más una espada. Y la espada es la palabra de Dios. La palabra de Dios es nada menos la que puede trazar y direccionar un reinado, porque dice que mataron y le cortaba a 70 reyes. Entonces había unas generaciones de reyes a los cuales no tenían la capacidad de portar un arma de guerra como que la espada. Acuérdate que toda la palabra es tipología, hay simbología, hay sombra y figura. Entonces el mismo apóstol Pablo dijo, mis palabras son como espada de 2 filos. Entonces empezamos a ver que pierde los dedos pulgares y dice la escritura, entonces Adoni-Besec dijo, 70 reyes yo le he cortado los pulgares de sus manos y de sus pies y recogían las migajas debajo de mi mesa. Como yo hice, así me ha pagado Dios. Acá hay una revelación tan grande que el apóstol Pedro dice, humillaos bajo la mano poderosa de Dios. La mano poderosa de Dios tiene 5 dedos igual que nuestras manos. Pero la mano poderosa de Dios es la mano del diseño. Es la mano que el dedo pulgar significa la figura apostólica, el índice figura la profética, el mayor, el evangelista, está comprendiendo, el pastor y maestro. Los 5 dedos de Dios son los 5 ministerios. Dice, humillaos bajo la mano poderosa de Dios, para que cuando fuere tiempo, Él os exalte. ¿Y para qué estaban los 5 ministerios? Los 5 ministerios estaban para perfeccionar a los santos, para sus ministerios, para alcanzar la estatura del varón perfecto, que es la estatura del varón perfecto a lo que viene de desposar nuestro Señor Jesucristo. ¿Está comprendiendo? Con una plenitud de conocimiento en Cristo, con una unidad de la fe en Cristo, con una potencia que trabajando las coyunturas va creciendo y formando las generaciones, y nada menos que el cuerpo es la iglesia. Entonces estamos viendo que esas generaciones nos muestra hoy que hay muchas generaciones que por estar claudicando en doble pensamiento tienen dividido el pensamiento. Se lo muestro ahora. Sabe que dice que comía migaja. Entonces, debajo de la mesa, estamos viendo que cuando falta nada menos la doctrinación, la parte doctrinal en el cuerpo de Cristo, que es la figura apostólica, el alimento que se puede comer en una mesa, no tiene las dimensiones a las cuales son necesarias para poder establecer unas generaciones de hombres y mujeres dentro del reino. Acuérdese que eran dedos de pulgares de reyes. Y nosotros somos una nación santa de sacerdotes y reyes. Entonces, si yo no veo
toda la dimensión escritural. Ah, pastor, pero ese es el Antiguo Testamento. Nunca ponga eso en su pensamiento, porque Jesús dijo, nuestro Señor Jesucristo dijo, yo no vine a abrogar la ley, sino vine a cumplirla. Así que aún estatutos, fundamentos, están totalmente admitidos y dentro de los procesos a los cuales nosotros hoy también tenemos que sujetarnos, tenemos que obedecer. No estoy hablando de las cosas tradicionales que el pueblo de Dios en las distintas etapas escatológicas de la peregrinación del pueblo de Dios cometieron errores y formaron tradiciones. No, yo te estoy hablando de lo que está escrito en la palabra y lo que corrige la misma palabra para poder establecer cosas importantes. Y no quiero hablarte de otro tema porque ya me vas a decir otras cosas, pero yo quiero que no te distraigas en este tema porque es muy importante. Mira lo que pasa con respecto a este rey Adoni-Bezek. ¿Quiénes pueden destruir a aquel que hace dividir la mente de un ministro? Acuerda que cuando está cortando el dedo pulgar, le impide que pueda portar una espada. Entonces, llevámoslo hoy. Hay muchos ministros que le han cortado el dedo pulgar y no puede portar la espada. Y el dedo pulgar del pie significaba que tampoco podía estar en la guerra. ¿Por qué? Porque no tenía el apoyo para poder estar firme cuando hay un enfrentamiento cuerpo a cuerpo. Entonces empezamos a ver que este sinvergüenza de Adoni-Bezek sabía lo que significaba en destruir, no matándolo a los reyes, sino cortándole sus pulgares de sus manos y sus pies. Hay mucha generación en el tiempo hoy presente, figurativamente tienen los dedos cortados de las manos y de los pies. No están empuñando un arma de guerra con una palabra de revelación, con una palabra de misterio, con una palabra de secreto, con lo oculto de Dios, con lo inescrutable de la sabiduría de Dios, con lo indescriptible que está en los cielos para establecerlo en la tierra. Hay muchas generaciones que se le han cortado los dedos pulgares y ha impedido de posicionamiento, y aún cuando ha tenido que ir a la guerra no ha podido hacer frente a la guerra porque no se puede parar un hombre faltándole los pulgares del pie, porque es la posición de fuerza, de poder, de vigor del hombre en cuanto a posición de estar parado en pie. Entonces empezamos a ver poder estar parado y en pie, y acuérdate que es necesario despertar unas generaciones de hombres y mujeres, levantarlos y ponerlo en pie. Entonces, esa generación de despertar, levantar y poner en pie, que significa ejeiro en el original, es una etapa de tiempo de resurrección de la iglesia. Entonces, a mí se me tiene que revelar una mayor dimensión de mis capacidades de entendimiento para poder estar dispuesto a entender que si mi mente tiende a claudicar, entonces ahí era lo que hacía astutamente este rey Adoni-Bezek. Que los reyes ya sus pensamientos, al no poder operar a través de la espada, la palabra de Dios, entonces empieza a claudicar pensamientos. ¿Y por qué? Por no estar en funcionamiento todo lo que Dios había hecho que debíamos portar para ser reyes y sacerdotes, nación santa adquirida por Dios. Entonces, amada iglesia, pueblo de Jesucristo, estamos expuestos. Si no reconocemos los ministros competentes del nuevo pacto, que no son de la letra, que son del Espíritu, hombres que ministran con el espíritu de adopción de Abba Padre, a la cual es necesario que solamente con esos 5 ministerios iban a perfeccionar a los santos a la estatura del varón perfecto. Está hablando que somos nosotros la iglesia, y sabe que el ministerio más importante es el de apóstol, porque el de apóstol doctrina, el de apóstol baja Dios, la paternidad de Dios, y empieza a funcionar en una dimensión al cual abraza
aún aquellos hombres que han caído de la gracia, busca la restauración, busca la restitución, busca el posicionamiento, busca dimensionar lo que no esté detenido y empieza a traer sanidad al cuerpo ministerial de la iglesia, a la plataforma ministerial de la iglesia en donde esté. Entonces un verdadero apóstol tiene las capacidades de poder nada menos traer reconocimiento a distintos ministros que están sentados en las iglesias sin estar funcionando. Dios le muestra por la capacidad en cuanto a dimensión de lo que Dios está pidiendo y necesita el cuerpo de la iglesia para ser edificada correctamente, y empieza unas generaciones de hombres a ser activados en sus propios ministerios. Entonces, lo que estaba haciendo Adoni-Bezek como sombra y figura era terrible. ¿Sabe cómo sabía? ¿Por qué? Porque terminan comiendo migajas. Aquellos hombres que pierden la autoridad en cuanto a su funcionamiento, a la cual Dios le ha otorgado en el cuerpo de Jesucristo, terminan comiendo migajas y aún debajo de la mesa. Entonces, no podemos estar comiendo migajas, sino tenemos que tener un plato importante de revelación en la mesa. Mira que la mesa es el lugar mayor de revelación. Acuérdate que Jesús partió el pan y empezó a compartir, pero no terminó de compartir el pan y el fruto de la vid, que ya había disensiones dentro de los 12. Uno ya estaba dispuesto para entregarlo. Los otros hermanos estaban viendo quién iba a ser mayor y quién se iban a sentar. La madre ¿se acuerda que quiso que lo sentara uno a la diestra y el otro a la derecha? Entonces empezaron, ¿qué hace la Santa Cena? Hace que la potencia de luz muestre todo aquello que hay que corregir, todo aquello que hay que restaurar, todo aquello que hay que poner en posicionamiento. ¿Y a quién se lo puede mostrar? A un hombre que entra en unas capacidades de dimensión en cuanto a la revelación, lo oculto, el misterio, el secreto, tener toda la luz de la palabra bajo la potencia de la menorá, con son los 7 ojos de Dios que estaban en el lugar santo, eran los que iluminaban los panes de la proposición. Que era una iniciativa sin proyecto de gobierno. Se hace gobierno el pan en la mesa, en la iglesia, en el cuerpo de Cristo, cuando está iluminado por la potencia de la luz de Dios, que es el Espíritu Santo divino de Dios. Entonces necesitamos ministrar nada menos los ministros competentes del nuevo pacto, que son del Espíritu y no de la letra. Son aquellos hombres que gobiernan y establecen y dimensionan generaciones a través del espíritu de adopción de Abba Padre, trayendo restauración y restitución de generaciones en el posicionamiento dentro del cuerpo de Cristo y la iglesia. ¿Está conmigo, iglesia? Entonces, ¿sabe que eso hasta el día de hoy, las denominaciones le corta los dedos pulgares de las reyes? ¿Está atenta, iglesia? Las denominaciones cortan el dedo pulgar de los reyes. Entonces, ¿para qué? Para que no sea empuñada la palabra con la autoridad que Dios ya ha asignado en el cuerpo. ¿Estás comprendiendo? Entonces, si la autoridad que ha asignado en el cuerpo, las denominaciones, las estructuras eclesiásticas con religiosidad, aquellos que se dependen de mandamientos de hombres y no dependen de la voz del Espíritu Santo, terminan cortando los dedos pulgares de generaciones de hombres, a los cuales lo terminan claudicando, siendo inconstante en los pensamientos, teniendo doble ánimo y tristemente, ¿sabe qué? No establece. No puede consolidar a lo que Dios lo llamó. ¿Y cómo podemos derrotar este sistema que ataca a lo que Dios estableció para que el hombre... Entonces, ¿cómo podemos destruir a un rey de división? Mire lo que dice. Acuérdese que dice que murió Josué y consultaron el pueblo de Dios a quién irá de nosotros. ¿Y a quién dijo? Judá. ¿Y quiénes son Judá? Judá es el linaje de la tribu del león de Judá, es nada menos los adoradores que adoran en espíritu y en verdad. Aquellos hombres que tienen nada menos ya sacrificado
en adoración espiritual su cuerpo, al cual ya murió, como decíamos ayer, y el cual lo único que le interesa es la vida de plenitud en presencia de Dios, conociendo el direccionamiento, el consejo, conociendo el tiempo profético, conociendo la revelación de los tiempos, y empieza a tener una mayor dimensión porque maneja la verdad. Entonces los adoradores en espíritu y en verdad no son aquellos que levantan los brazos con una disposición, no, es aquellos que en las profundidades de su vientre y su matriz, en el principio de la vida, está Dios engendrando en su vida espiritual una dimensión de hombre y mujer para establecer reino. Entonces, empezamos a ver la importancia, empezamos a ver la revelación, pero lo llama Judá, le dice algo terrible. Y Judá dijo a Simeón, su hermano, sube conmigo. ¿Se da cuenta? Sube conmigo. Entonces el pueblo de Israel Dios escoge a Judá. Pero Judá, por ser un adorador en espíritu y de verdad, revela en la presencia quién son los que tienen que acompañarlo. ¿Está comprendiendo? Entonces ahí vemos que toma decisiones correctas un hombre que adora en espíritu y en verdad, y no afecta a aquellos hombres que quieren destruir el ordenamiento poniendo claudicar, poniendo inconstancia, poniendo doble ánimo. Entonces, los adoradores no pueden ser afectados, pero sí tienen la capacidad de escoger aquellos a los cuales pueden ser instrumento para la batalla y derrotar este sistema eclesiástico religioso denominacional. Para destruirlo realmente se necesitan hombres en adoradores en verdad a la estructura, no a los hombres. Porque los hombres capaz tienen el velo puesto todavía en sus capacidades de entendimiento. Pero sí la estructura ósea que fue formada en de religiosidad, a eso hay que quebrantarlo y quebrarlo y destruirlo para que puedan las generaciones que le ha confiado Dios puedan estar posicionadas en el tiempo escatológico profético de la venida de nuestro Señor Jesucristo y nos podamos ir todos en la nube. ¿Está comprendiendo? Entonces empezamos a ver que llama un adorador en espíritu en verdad a Simeón. ¿Sabe lo que significa Simeón? Simeón es aquel que oye. Entonces, para poder nosotros establecer una batalla, tenemos que primeramente tener unas capacidades de no fluctuar, de no tener doble pensamiento, de saber empuñar la espada, poder caminar con un direccionamiento a lo cual la adoración espiritual ya traspasa los cielos y conocemos lo que está en los cielos para establecerlo en la tierra, y ahí empezamos a ver que todo pasa por el filtro de la verdad, porque el Espíritu cuando si lo bajamos dice que Él no iba a guiar a toda verdad, entonces lo pasamos por el proceso y el ok de la verdad de un adorador en espíritu y en verdad hace establecer los hombres y generaciones a los cuales dice adelante, no temas, no te detengas, adelante, establece, consolida. Entonces empezaron ellos dos a trabajar y elige a Simeón, aquel que oye. Aquel que oye a Dios es un elemento fundamental, porque el adorador en espíritu y en verdad también oye y recibe la directiva de Dios, lo pasa por el filtro de la verdad y hace establecer. Pero la voz de Dios hace que en el mismo momento, en la misma circunstancia de mayor adversidad, como lo hizo David, había derrotado a los filisteos y habían quedado unos pocos, pero también le pidió una nueva directiva en medio del conflicto militar y dice, Señor, voy contra ellos. Entonces, está comprendiendo la capacidad de un adorador en espíritu en verdad, hace que pueda ver nada menos los tiempos donde se mueven, cómo operar, las estrategias de cómo avanzar y sin detenerlo y aún alejarlo al enemigo, porque nuestros actos hacen causar temor al enemigo. Entonces, aquel que oye baja la voz precisa para que la estrategia se cumpla conjuntamente de un adorador. Por eso que lo destruye a quien Adoni-Besek termina siendo muerto. ¿Se da cuenta? Así que las generaciones tenemos que tener nosotros esas capacidades de que se nos abarque y se nos tiene que revelar puntos estratégicos para poder avanzar en el nada menos en poder establecer el verdadero diseño en la iglesia. Sabes, amados, yo te llevé al libro de Reyes de hablar confiable, ¿te acuerdas? Y te lo voy a decir que no es que me olvidé, sino que el Espíritu Santo me llevó al 18
Pero te digo algo, ¿qué es una persona confiable? ¿Te acuerdas que decía en el libro de Santiago 1:7, estamos diciendo, no pienses que aquel cosa que haga, que dude, recibirá cosa alguna del Señor? Pero leíamos en la versión BLS, la gente que no es confiable no es capaz de tomar buenas decisiones. ¿Está comprendiendo? Entonces, estamos viendo que doble ánimo, claudicar, ser inconstante, también pasa a ser una de las personas que no pueden tomar buenas decisiones. Pero el no ser confiable, yo considero que para Dios, nosotros ser confiable es algo de privilegio. Sabe que en la Escritura, un hombre que en el capítulo 17 de Reyes, él con su palabra dice que detuvo la lluvia durante 3 años y medio, con su boca. Pero se acuerda que empezó a haber falta de agua en el pueblo, y dice que le dijo, vete al arroyo, vete a Kerizaret. Y ahí dice que le enviaba los cuervos, le daba carne y tomaba agua del arroyo el Kerit. Y mire lo que pasó. Se quedó sin agua el profeta. Entonces, ¿qué es lo que hace un hombre confiable para Dios? Él no utilizó la palabra profética de su voz para que bajara agua del cielo para sus propios intereses. Entonces un hombre confiable no mira sus propios intereses, sino mira los intereses del reino. Acá vemos en Elías un hombre con una estatura de madurez confiable en Dios, porque extraordinario hombre de Dios, al cual muchos ministros han tergiversado por no entrar en la profundidad de lo que era la atmósfera que vivía Elías, a la cual dijo, yo no merezco vivir, yo no soy menos que la gravedad de la rebeldía de mis padres. Entonces él deseaba morir porque estaba deprimido, porque estaba afligido, no, porque no podía entender que todavía el pueblo viendo bajando del cielo, todavía estaban siguiendo fluctuando. ¿Sabe qué? Porque lo dice la Escritura, de casi 7, 8, 10 millones de israelitas, había 7.000 que solamente no habían doblado su rodilla, pero sí habían abandonado el pacto. Escúcheme bien, que él sufría, Elías, porque habían abandonado tu pacto y derribado tus altares. Entonces, ¿qué quiere decir? Aquellos que no se habían doblegado las rodillas, no significa que no estaban también en completo con los demás, sino que solamente no habían besado ni arrodillado la rodilla a Baal. ¿Está comprendiendo? Pero también habían claudicado en doble pensamiento. ¿Está comprendiendo? Entonces, esa atmósfera, ¿qué hace Dios con un hombre confiable? Se lo terminó llevando al cielo en un carro de fuego. Entonces, los hombres confiables de Dios son aquellos lo que le confía, no los usa para sus intereses, sino los usa para el reino. Entonces, te quería acotar esto porque para dejarte establecido los puntos que son necesarios para poder ver completa esta enseñanza. Estás conmigo, iglesia, pero yo quiero que vayas conmigo al libro de, ya te confirmo si es primera o segunda, te digo la verdad, primera de Corintios 10:4, ya te confirmo, o si es segunda. A ver, alabado sea Dios. No, a ver, es segunda, vamos a segunda de Corintios 10:4. Dice así, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino son poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza, derribando argumentos. ¿Está comprendiendo? Y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¿Está comprendiendo? Entonces, este versículo muchas veces, ¿cuál es la mayor guerra que tenemos que hacer los cristianos? Es nuestros pensamientos. Entonces, ¿hasta cuándo claudicaréis en doble pensamiento? Le dijo el apóstol, el profeta Elías.
¿Hasta cuándo? Entonces, cuando nuestros pensamientos están divididos por no estar fundamentados doctrinalmente, correctamente, con el diseño correcto, hace que las mentes de los creyentes que se congregan por amor todavía no estén siendo dimensionados y todavía sus pensamientos no están firmes, consolidados para tener convicciones de fe, para establecer cosas dentro del reino. Entonces es peligroso, claro, porque la destrucción de fortalezas y argumentos, ¿sabe de qué está hablando? De fortalezas y argumentos, está hablando todo aquello, el equipamiento que Dios nos dio en la imagen y semejanza de Dios en cuanto la potencia creativa, la imaginación creativa, toda la formación de hombres a los cuales sensibles a la parte de los inventos que Dios da en capacidades espirituales, todas esas había que destruir esas fortalezas, derribando esos argumentos, porque lo estaba tomando el diablo en contra nuestra, en nuestros pensamientos. ¿Sabe qué usa el diablo en nuestros pensamientos? ¿Sabe qué usa? Escuche, todo el equipamiento de imagen y semejanza de Dios al pueblo de Dios, al cual no ha tenido el nacimiento nuevo, no tiene una vida plena en el espíritu, el enemigo en el alma saca todas las capacidades y empiezas a imaginar creativamente, pero antagónicamente para Dios. Entonces esas son las mayores estructuras que atacan nuestros pensamientos. Por eso que dice, llevar todo pensamiento, pasarlo por la luz, como decía recién, adoradores en espíritu y en verdad, es que bajan lo del cielo a la tierra, pero lo pasan por la luz de la verdad, porque dice que el Espíritu Santo nos iba a guiar a toda verdad. Y a uno iba a enseñar lo que ha de venir, entonces lo que iba a bajar, iba a ir estableciendo cosas. Entonces empezamos a ver que muchos se quieren levantar en contra del conocimiento porque todavía sus pensamientos están claudicando en doble ánimo inconstante del diseño. Hay un fundamento escritural en la palabra que es por revelación y los ministros competentes del nuevo pacto del Espíritu no lo rechacéis, que son los 5 ministerios llenos del Espíritu Santo que van a establecer a la amada, a la esposa, para llevarla a la estatura del varón perfecto y para poder desposarse la iglesia con el amado. Si todo ese proceso yo no lo establezco con convicciones de que no escucho algo, leo algo, y ya me sacan y esto y lo otro, no, métete en la profundidad del Espíritu Santo, introdúcete dentro de donde Dios quiere, que está la respuesta de la fuente divina a todas las cosas, y es que estés tu espíritu nacido de nuevo solamente teniendo una comunión y presencia con el Espíritu Santo divino de Dios. Ahí vamos a poder establecer, ahí vamos a poder consolidar, ahí vamos a poder tomar decisiones correctas, porque ya no fluctúas, porque ya te sientes establecido y consolidado para poder edificar tu casa y no detenerla en la edificación, sino que cada proceso que puedas vivir en la puerta dimensional de la predestinación de Dios, que aquello preparado de antemano, tú puedas avanzar aún en el dolor, en el sufrimiento, en la necesidad y en la enfermedad. Tú puedas estar posicionado para aquel tiempo profético de la venida inminente de nuestro Señor Jesucristo. ¿Te das cuenta, iglesia? Y bueno, es importante que podamos verlo con detenimiento. Es mi interés y el interés de Dios que puedas poder recibir esta enseñanza y no le pongas vamos a decir, ningún obstáculo. Si no lo has entendido en las capacidades, dile al Espíritu Santo, antes de proferir una palabra ociosa, si es de Dios o no de Dios, puedas estar en intimidad con el Espíritu Santo. Entonces, ahí va a poder lograr una actitud correcta, agradable a Dios, para que Dios mismo tome su tiempo para podértelo enseñar, y que todo aquello a lo cual se haya lanzado ahora, en nada menos en la atmósfera espiritual, pueda ser de establecimiento y de edificación para el cuerpo de Cristo. Quien te ha hablado, el apóstol Juan. Dios te bendice, y bueno, estamos en contactos aquí en Estableciendo el Diseño de Dios, al cual cada día quiere fundamentarte con una palabra de diseño para que podamos establecer el reino. En el nombre de Jesús. Amén. Comunicate a